Queridos hermanos y amigos, bienvenidos. Que la bendición de Dios descanse sobre cada uno con aquel fin de poder entender cada día más la palabra de Dios, nuestra carta de navegación en medio de este océano de perturbaciones tremendas, pero Dios nos ha puesto una ruta, una carta de navegación para que nosotros no tropecemos. Bienvenidos a todos y espero que al estudiar el tema de esta ocasión seamos altamente bendecidos. Oremos. Eterno Padre, alabamos y glorificamos tu grandioso nombre, porque cada mañana que nos deja ver la luz de un nuevo día, cada mañana recibimos bendiciones nuevas. Cada mañana esas bendiciones refrescan nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en cada día que nos das la oportunidad de asemejarnos cada vez más al carácter de Jesús. En esta ocasión vamos a tratar de entender un tema muy interesante y yo espero que sea de bendición para cada uno de los que abran tu palabra y empiecen a entender lo que tú quieres enseñarnos en esta ocasión. Aquí estamos, delante de ti, con nuestros corazones humillados delante de tu presencia. Danos tu palabra, alimenta nuestro espíritu y déjanos que el Espíritu Santo pueda hacer todas las transformaciones necesarias en nuestras vidas. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema para esta ocasión es ¿por qué hay tantas religiones si existe solo un Dios? Esta es la gran pregunta, hermanos. ¿Por qué hay tantísimas religiones si solamente hay un Dios? Voy a poner algunas ilustraciones. En una ocasión, un cristiano trataba de convencer al cristianismo a un hindú. Ustedes saben que la religión hindú tiene cientos y cientos de dioses. Desde animales, desde mitad animales, figuras mitad hombres, hasta semidioses. O sea, la religión hindú es politeísta, muchísimos dioses. Y el cristiano tratando de convencer al hindú, mire que Jesús salva, mire que... el hindú le dice, disculpe, si yo me hago cristiano, en mi religión tenemos muchísimos dioses, es cierto, somos politeístas. Pero si yo me hago cristiano, ¿a qué iglesia o a qué religión cristiana me tengo que ir para salvarme? El cristiano se quedó admirado de la pregunta. Y le dijo el hindú, dejo todos mis cientos de dioses, me hago cristiano, ¿y a dónde me voy a ir a adorar? No sé si entienden la idea. ¿De qué sirve salir de una iglesia cargada de dioses para ir a una religión cargada de religiones? ¿Cuál sería la diferencia? Esto es para hacernos pensar, hermanos. Y la otra cosa que quisiera poner como una ilustración es, supóngase que el último de los apóstoles que murieron fue el apóstol Juan.
cerca del año 95, 96 más o menos. Vaya, muere el último apóstol escribiendo primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, el apóstol que escribe el Evangelio según San Juan, el Apocalipsis, y descansa en el Señor y muere. Si Dios lo resucitara en este mismo momento en que estamos escuchando o viendo este mensaje, si Dios lo resucitara, ¿a qué iglesia ustedes piensan que iría a adorar Juan? A los musulmanes, a los budistas, a los evangélicos, a los testigos de Jehová, a la iglesia católica. Es bien tremendo, hermanos. El evangelio es tan sencillo, pero muchas veces nosotros lo complicamos demasiado. Según las señales de los tiempos, nos dicen que Cristo viene pronto y que la confusión religiosa es parte de las señales del fin del mundo. Y lo vamos a ver, hermanos, porque aquí tenemos que descubrir por qué hay tantas religiones si solo hay un Dios. Es interesante y yo deseo y espero que, como siempre, estén con sus libros, sus Biblias, sus apuntes, para que después puedan ver si lo que voy a decir es real o no es real. Así es que apreciaría mucho que, como siempre, tengan listo su papel y lápiz. Bueno, sigamos. Entre las señales de los tiempos, Jesús dio algunas señales como estas. Dice Mateo 24:3. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La pregunta fue directa. ¿Qué señales habrán de estas cosas? ¿Y qué señal habrá de la venida del Hijo del Hombre y del fin del mundo? Lo primeritito que Jesús respondió fue el 4. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí está la clave, hermano. ¿Por qué no dijo se va a oscurecer el sol? ¿Por qué no dijo pues va a pasar esto? ¿Van a haber epidemias? No, lo primeritito que dijo él fue: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Por qué empezó por ahí el Señor? Porque por ahí comienza la confusión, hermano. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué quería decir eso? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Saben ustedes que casi día a día en diferentes lugares se presentan personas que dicen ser el Cristo? Ahorita la última novedad que cubrió el internet y todo fue un Mesías que supuestamente un Mesías de la línea ortodoxa judía. Y ahí le besan la mano. Yo no sé, hermanos, ¿por qué es que el ser humano, cae en los engaños? ¿Por qué cae? ¿Y por qué cree? Es algo increíble que a medida vayamos avanzando vamos a tener que ir contestándonos. Dice, van a decir: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Estas son culturas cristianas. Estas son religiones cristianas. Era una de las mejores recomendaciones que Jesús podía dar. En 24:11, Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos dice? Muchos falsos profetas. Mire, yo día a día, como me mantengo al día en todo lo que tengo que predicar, hay ciertas cosas que me molesta oírlas, pero tengo que oírlas. La razón es porque hay algunas informaciones que a mí me sirven para ejemplificar mis sermones. En una de estas, digamos, hace poco tiempo, escuché a una persona que se dice ser profeta, pero que a él las revelaciones le vienen de los extraterrestres. Y lo vi dando un discurso sobre Daniel 12:9. Daniel 9. Parte de Daniel 9. Diciendo de las 70 semanas y que los extraterrestres le dijeron. Y miren, maneja él a su manera la profecía. De ahí he escuchado a un caballero. Miren, no me gusta mencionar los nombres porque esto no es un ataque. Simplemente son ejemplos que yo pongo. Mire, dice que es un rabino mesiánico. Y por cierto es muy famoso. Y él parece que interpreta toda la Biblia de acuerdo a él, por supuesto, ¿verdad? Porque le oí decir que estaba tratando de explicar una vez algo así como cosas que van a pasar en la luna y en esto y en lo otro. Y hay dos cosas que me llaman la atención de este personaje. Se dice que él es consagrado a la Torah, a la Biblia, ¿verdad? Pero cuando él va, antes de comenzar su ritual, su predicación, va y se inclina hacia algo que está al frente. No te inclinarás a ninguna imagen ni la honrarás. No es una imagen. Y él dice, no, esto no es adoración. Esto es simplemente para reconocer que Dios está aquí. Unas cosas, pero lo que más me llamó mucho la atención fue que estaba interpretando algo de la Biblia, supuestamente para estos días, y dice, y entonces va a estar en la constelación, ¿cómo dice él? Y menciona uno de los signos del zodíaco, Escorpio, y dice, yo no soy vidente, yo no soy, dice, astrólogo, no. Yo lo que sí sé es que Dios dejó las estrellas para que nos guíen. ¿Cómo es eso, hermanos? Que las estrellas nos guíen. ¿No es eso astrología? ¿Cómo confunden la verdad de la Biblia y le meten astrología y le meten tanta corriente de interpretación actualmente? Y la gente, amén, 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 amén. Yo me quedo aterrada, hermanos. De ahí una persona que es de la nueva era, diciendo que en el 2021 viene el reseteo económico, que va a haber, la raza humana va a experimentar tremendas convulsiones, pero que esos dolores son necesarios porque viene una época de luz y de paz. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hay tanto engaño hoy en día, hermanos, que dice aquí en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible,
aún a los escogidos. Conocí a un personaje de aquí, de alrededor de donde vivo, ya hace algún tiempo atrás, y él fue evangelizado por un evangelista que predica profecía, pero yo admiro a ese hermano, a ese pastor. Y él fue evangelizado y se bautizó creyendo los pilares de la fe adventista, creyendo todo, hermana White, porque el pastor bautiza hasta que las personas están sumamente instruidas. Bueno, todos contentos que era una persona algo cercana, ¿verdad? Aquí, y hermanos a los pocos días me cuentan que ya andaba con su cosita de rabino, porque él había encontrado que ahí estaba la verdad y que nosotros todos estábamos equivocados y que el Mesías, y saben ustedes hermanos que los mesiánicos guardan el sábado. Hay alguna terminología profética que ellos usan muy similar a la nuestra, pero ellos son hermanos cabalistas. Y los cabalistas son personas que usan la numerología de la Biblia, pero para descifrar situaciones satánicas. Satanás usa la Biblia, hermanos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay una trilogía satánica, el dragón, la bestia y el falso profeta, que Elías hizo descender fuego del cielo. También Satanás en el tiempo del fin hará descender fuego del cielo, con poder. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué religión es verdadera? ¿Qué iglesia es verdadera? En el ánimo de muchos estará el temor y la expectación. Y la gente queriendo encontrar la explicación a lo que está ocurriendo, se meten por todas partes, escuchan de todas partes y hermanos, hay una tremenda confusión. Hay otra pareja que tiene muchos adeptos, una pareja suramericana, donde ellos explican que somos de Cristo, que somos aquí, esto y lo otro, y al final dicen, el Espíritu me tiene que hablar a mí. O sea, nueva era en diferentes matices. Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones y tantas iglesias? ¿Es el plan de Dios que haya confusión y engaño en cuanto a la manera o a la forma de salvarnos? ¿Es Dios el que confunde, hermanos? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Será que Dios tiene una sola forma de salvarnos? ¿O hay varias formas para que nosotros escojamos la forma que a mí más me plazca? ¿Es así como funciona esta situación? ¿De qué se trata el asunto de la salvación, mis hermanos? ¿Será que Dios tiene una sola forma para salvarnos? ¿De qué depende la salvación? Cualquiera puede salvarse siempre y cuando invoque el nombre del Señor. Y esto yo lo oigo demasiado seguido. Si todos amamos a un mismo Dios. No importa cuál religión sea, pero eso es lo que va a unir a toda la nueva religión en la nueva era, hermano. ¿Sabían ustedes que el nuevo orden mundial plantea y ya comenzó con un nuevo sistema político, una sola religión a nivel mundial, cuyo día de descanso va a ser domingo en forma impuesta, y un solo sistema político, un solo sistema de gobierno? Confusión. Cualquiera que pueda salvarse, se puede salvar siempre y cuando invoque el nombre de Dios. No importa si usted guarda lo que quiera guardar de la Biblia, no hay que ser radicales. Para los que se apegan a la Biblia, son llamados actualmente radicales. Hay ese radicalismo musulmán.
Y todo lo que es radical es malo. O sea, Jesús, que se apegaba a la ley, era radical. El Vaticano está llamando radicales a aquellas personas que se atienen a la Biblia. Por decir algo, yo como adventista, yo digo que el mundo fue creado en 6 días, porque así lo registra la Biblia. Pero el Papa de Roma dice que Dios no es un mago para que en 6 días haya hecho todas las cosas. Que eso es lo que creen los radicales. Así es que ahora, que usted se apegue a la Biblia es algo prácticamente un crimen. Por eso él está llamando a que todas las iglesias musulmanas, budistas, lo que sea, se unan creyendo lo común. No apegarse del todo a la Biblia, porque en ese caso nos convertimos en personas radicales. ¿Será que Dios estableció una iglesia o varias iglesias? Varias denominaciones, por decirle algo. Cualquiera puede salvarse, entonces, siempre y cuando invoque a Jesús o acepte a Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor. Bueno, leámoslo. Leámoslo en Mateo 7, 21 en adelante. Mateo capítulo 7. ¿De qué se trata el asunto de la salvación? ¿De qué se trata? De que yo diga, no. Si todos podemos ser salvos, crean en Jesús y eso es todo, nada más. Eso es lo que yo pienso. ¿Y será que eso enseña la Biblia? Mateo capítulo 7, del 21 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Vayan a su Biblia, no crean. 7:21 en adelante. Estoy en Marcos, perdón, en Mateo 7:21. Aquí está. Dice, si solo basta creer, si solo basta persignarme, si solo basta decir yo creo en Jesús, entonces, ¿qué pasa? Lean conmigo y vamos a leer despacio. Muy despacio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo es eso? ¿Y no basta creer, pues? ¿Y no basta decir Jesús es mi Rey, mi Señor? ¿No es eso suficiente? Sigamos leyendo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, no es como yo quiera salvarme. No es como yo piense que debo salvarme. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Sigamos leyendo y luego contestamos esa pregunta. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? Hay muchas iglesias que se llaman iglesia de la profecía y que profetizan que el fulano le robó la vaca al sultano y que la fulana le está pagando mal al fulano y que la otra señora tiene que ser esposa de él. Ay, hermanos. Y en tu nombre no profetizamos, porque este grupo de personas, engañadores y engañados, mencionan el nombre de Jesús y usan, entre comillas, usan el nombre de Jesús para hacer grandes milagros, entre comillas, y prodigios. En el nombre de Jesús profetizan y en tu nombre echamos demonios. Miren, yo veo unos personajes, hermanos, que
con solo que le avienten la chaquetita que anda el predicador, así caen todos redonditos al piso. Y otros comienzan a temblar, a tambalearse. Otros simplemente son tocados en la frente y esa persona cae. Y ellos dicen, en tu nombre echamos demonios. Sal, en el nombre de Jesús, sal. Como que el ser humano tiene que darle órdenes a Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ay, hermanos, tengamos mucho cuidado. En tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús dijo que iban a haber muchos falsos profetas se levantarán y falsos cristos y darán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que aún los que conocemos la Biblia, si no andamos bonito, si no nos instruimos, vamos a ser engañados, porque el ataque viene fuerte, hermano. Fuertísimo. Entonces les diré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Y no en el nombre de Jesús hicieron todas estas cosas. Porque el Señor dice, nunca os conocí. ¿Por qué hay tantas religiones si solo hay un Señor? El Señor, dice la Biblia, conoce a los suyos. Y conoce a los que no son suyos también. ¿Cómo sabemos y conocemos al verdadero Dios? Primera de Juan 2, 3 y 4. Vamos a Primera de Juan 2, 3 y 4. Aquí está la clave. En esto sabemos que conocemos a Dios. Dios conoce a los suyos y los suyos conocen a su Dios. Si guardamos sus mandamientos. Hermanos, aquí viene la clave. ¿Cómo sabemos que el Señor nos reconoce como suyos? ¿Y cómo sé yo que reconozco al verdadero Dios, al verdadero Jesús? Porque van a haber muchos falsos profetas y falsos cristos. Aquí dice, mire, en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Sencilla la prueba. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí está el asunto, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y los mandamientos son 10, incluyendo el sábado. No hay vuelta atrás. O sea que el salvarme no es nomás creo en Jesús y sigo en adulterio, sigo en fornicación, sigo adorando ídolos, sigo tratando mal a mis padres, sigo robando, sigo... Hermanos, ¿cómo es eso? Tenemos que tener mucho cuidado con estos pensamientos, hermanos. ¿Será que todas las religiones enseñan la verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ahora, quiero que me acompañen, porque estamos hablando por qué hay tantas religiones si solo hay un Dios. Ahí mismo en Mateo capítulo 15, vamos a leer algunos versículos.
que es como amplificar este pasaje que acabamos de leer. Dice 15:3. Él respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay ciertas tradiciones religiosas que anulan el mandamiento y la ley de Dios. Una de las preguntas grandes sería decir, ¿por qué la mayor parte de gente cristiana guarda el domingo y no el sábado bíblico? Aquí dice, él respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué se guarda el domingo? Busquen toda la Biblia y me da el mandamiento que diga que hay que adorar en domingo. Usted me dice está en tal libro, en tal versículo, y yo me pido disculpas y voy y adoro el domingo. Muéstremelo en la Biblia. Porque dice el 8, 15:8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo hicieron grandes señales y prodigios? ¿Cómo es que sanaron enfermos? ¿Cómo es que echaron fuera demonios? Dice, el pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿con qué poder hicieron eso, hermano? Con el poder satánico. Satanás iba a dar a conocer milagros engañosos para que creamos que Él es el que debe ser adorado. Pero, dice el 9, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si hasta aquí quedara el tema, y yo digo, ¿por qué hay tantas religiones si solo hay un Dios? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Qué me contestarían hasta ahorita? Porque hay unos que creen que adoran a Dios, pero están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces Satanás dice, les voy a dar ayudadita para que sigan engañando. Les voy a dar poder para que obren milagros engañosos. ¿Cómo puedo yo saber si esa iglesia que está haciendo ese milagro, hermanos, está en lo correcto? Si me amáis, guarda mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Seamos muy cuidadosos. Ahora, Jesús dijo, ¿será que todas las religiones enseñan la verdad? ¿Qué es verdad? ¿Por qué Jesús dijo que el engaño religioso era una señal del tiempo del fin? Porque en el tiempo del fin Satanás está apresurado para engañar a todos los que puede engañar. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer para tratar de engañar a la mayor cantidad posible. ¿Será que la fe sincera, hasta para salvarme, aunque vaya en un camino equivocado, cualquier camino lleva al cielo? Voy a explicarlo de la siguiente manera. ¿Será que la sinceridad es todo lo necesario para poder ser salva? Yo le digo, mire, yo aquí estoy al occidente, viendo al occidente, pero al oriente, a unas 60 kilómetros de aquí, está la ciudad capital de Guatemala, donde vivo. Pero yo digo, no, yo tengo fe que aquí al occidente, que es lo opuesto, pero yo tengo fe de que voy a llegar a Guatemala. Y comienzo a caminar, pues. Y comienzo a caminar para rumbo al occidente, cuando Guatemala, la capital, está rumbo al oriente. A mis espaldas, como quien dice. Entonces, ¿será que ser sincero es lo necesario? No, a esa gente sincera le va a alumbrar la luz del Señor. Y cuando esa gente sincera vean la luz brillando frente a sus ojos,
la van a aceptar y van a venir a formar parte del pueblo de Dios. Pero habrá una gran cantidad de personas, gran cantidad, que creerá el engaño. Y entonces irán a engrosar las filas del enemigo. ¿Basta ser sinceros, hermanos? No, hermanos. No basta ser sinceros. No basta. Porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos los caminos llevan al cielo. ¿Saben cuál es el camino que lleva al cielo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No podemos ir al cielo a través de una señora, de señores que fueron papas y ahora supuestamente, como dicen los católicos, están en la presencia del Señor. No, hermanos, no. Hoy en día hay muchos sistemas falsos de salvación que se convierten en prácticas religiosas. Mire, yo paso viendo ciertas liturgias, hermano, ciertos rituales religiosos y mire, caemos tan fácilmente. Ya van como 3 veces que 3 personas diferentes me envían a mí a una señora que habla de la madre tierra y está ahí que con sus cultivos y dice cosas bonitas. Hermanos, ella es panteísta y como pueblo de Dios no podemos publicar eso. Por muy bonita que se ve la señora, por muy bonitas palabras, ahí dice la madre tierra. Es lo que está ahora celebrando Juan Pablo II, hermanos. Perdón, Juan Pablo II. Francisco I, disculpen. Francisco I, la madre tierra. Shamama creo que le llaman. Y esto, hermanos, es que no necesita de Dios para producir. Es la madre tierra la que produce. Tengamos cuidado, hermanos. Mire, yo cuando voy a publicarle algo a alguien, a veces veo el comienzo y digo, qué bonito, y lo he publicado. Y después salen unas cosas horrendas. Entonces, no publiquemos nada que tenga que ver con el panteísmo. No publiquemos nada que tenga que ver con espiritismo moderno, meditación trascendental. A veces me mandan también algunos mensajes muy bonitos, que la amistad, que hay que desarrollar las potencialidades mentales. Yo lo quito y digo, no se dan cuenta que lo que están transmitiendo es nueva era, y no nos damos cuenta. Hoy en día hay muchos sistemas falsos de salvación que se convierten en prácticas religiosas. ¿En qué consiste realmente el asunto de la salvación, hermanos? Mateo 7, 13 al 14. Ánimo para los pocos. Escuchen esto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, somos buenos para ser salvos sin hacer ninguna cosa. Y no es que somos salvos por las obras, pero creemos que como no somos salvos por las obras, basta tener fe sin hacer nada. Tengamos cuidado con esas mentalidades, hermano. Dice aquí, ¿existe alguna iglesia que sostiene la verdad? El camino hacia la verdadera redención es cada día muero. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad,
Yo he vencido al mundo. Queridos hermanos, yo hago una reflexión a esta altura del tiempo. Por favor, tratemos de encontrar el verdadero sentido, porque religiones actualmente hay a la orden del día, hermanos. Existe, dice que en Estados Unidos, bueno, este sermón está renovado, pero la primera vez que lo prediqué con los datos que tengo aquí es hace 30 años. Y dice aquí, existen más de 412 religiones cristianas y en el mundo más de 2000 religiones disque cristianas. ¿Sí? ¿Qué iglesia sostiene la verdad de esas 2000? Me dicen que ahora ya hay casi el doble de religiones cristianas, sin entrar en cuenta con los musulmanes, con los budistas y todos estos hinduistas también, ¿verdad? ¿Qué iglesia sostiene la verdad, hermanos? Aquí vamos. ¿Por qué hay tantas religiones si solo hay un Dios? Porque Satanás ha creado un arco iris. Ha creado un arco iris precioso. ¿A cuántos les gustan los arcoíris? Yo pienso que es una de las cosas más hermosas que podemos observar. Pues Satanás ha creado un arcoíris de innumerables colores. Satanás ha hecho un abanico grandísimo de diferentes religiones. ¿Cuál de todas esas contienen la verdad? Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Mire, la iglesia del Dios vivo, que es columna y apoyo de la verdad. Detengámonos aquí, hermanos. Aquí está la definición de iglesia. Iglesia del Dios vivo, que es columna y apoyo de la verdad. ¿Y qué es columna y apoyo de la verdad? Fíjense que la iglesia no es la verdad. Fíjense que la iglesia no dice iglesia es esto. No, dice la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo de la verdad. ¿Qué significa esto? No es en sí la verdad, la iglesia en sí no salva. La iglesia, su función es sostener en alto la verdad, columna y apoyo de la verdad. Y si vamos a lo que es verdad en la Biblia, hallamos 3 definiciones categóricas de verdad que son las que tiene que sostener la iglesia del Dios vivo. Veamos 3 definiciones bíblicas de lo que es verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa esto? Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No hay ningún otro camino. Él, Jesús, una persona, es la verdad. La iglesia del Dios vivo tiene que sostener que solo en Jesús hay salvación, que solo en Jesús hay vida eterna, que Jesús es verdad. Qué interesante. ¿Qué más es verdad en la Biblia? San Juan 17:17. San Juan 17:17. Dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? Usted va a creer, hermano, lo que dice únicamente la palabra de Dios, no la tradición de lo que dicen que dijeron que habían dicho. Esa no es verdad, porque eso es un chisme.
Dicen que dijeron que habían dicho. Lo que yo voy a creer es lo que está implantado, escrito y sostenido por la verdad que es la palabra de Dios. ¿Qué más es verdad que tiene que sostener la iglesia del Dios vivo? Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. Tu justicia es justicia eterna. ¿Qué otra cosa es verdad? Porque la iglesia del Dios vivo, dice 1 Timoteo 3:15, es columna y apoyo de la verdad. O sea que levanta en alto la verdad. ¿Qué verdad? No hay salvación sin Jesús. ¿Qué otra cosa es verdad? Su palabra es verdad. Y tiene que sostener en alto, tu ley es verdad. Y una verdad no es verdad en el Antiguo Testamento y mentira en el Nuevo Testamento. La verdad es la esencia del carácter de Dios. Y Dios es eterno. ¿De qué se trata realmente el asunto de la salvación, hermanos? San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿De qué se trata la salvación? Que te conozcan. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Me remonto a 1 de Juan 2, cuando leímos, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, está engañado o está engañando, cualquiera de las dos situaciones. En esto, Primera de Juan 2, 3 y 4. En esto sabemos que conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Es un engañador. O es un engañado o es un engañador. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. En Lucas 6, 46 y 47 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Sí, creer en Jesús nada más. Y sigo quebrantando la ley. No tiene ningún sentido. Dice, si la salvación es tan sencilla, ¿cómo creer, amar y obedecer? ¿Hay varios caminos? No. Jesús es el único camino. No hay otro camino. Si a continuación vamos a ver algunas razones para esta confusión. Hay una confusión aquí. ¿Por qué hay tantas religiones si solo hay un Dios? Bueno, vamos con la primera. ¿Por qué razón hay tantas religiones si solo hay un Dios? Porque esto estaba profetizado. Iba a haber una tremenda confusión en el tiempo del fin. Aquí la clave es no prestarnos a ser engañadores y no prestarnos a depender de los hombres para ser engañados. Dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Apocalipsis 17 habla de una mujer que se llama Babilonia, la madre de las rameras. La iglesia falsa, dándole a beber vino y entonteciendo a todos los habitantes del mundo. Engaño. Apocalipsis 13 dice que hay una bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, del 11 en adelante, realiza grandes señales y prodigios hasta hacer descender fuego del cielo. Con las señales que se le fue dado hacer,
en presencia de la primera bestia y que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En la historia podemos ver muchas personas que están confundidas. Una vez tuve una campaña de 21 días seguiditos en un lugar que aquí se llama Coatepec. Es una zona de la costa de Guatemala. Y ahí estuve casi por un mes. Y yo miraba a un joven que estaba siempre adelante, muy jovencito, y no se perdió ninguna de las campañas. Y mandó una nota diciendo que quería hablar conmigo. Y cuando fuimos con el pastor encargado, lo fuimos a visitar, lo único que sabíamos de él, que aparte de ser un muchacho joven, era militar, estaba destacado en un cuartel y había sido monaguillo desde chiquitito en la iglesia católica. Y yo miraba que el muchacho se me quedaba viendo en la disertación del mensaje de los 3 ángeles y ahí iba apuntando, iba apuntando. Entonces cuando yo llegué con el pastor, ¿verdad? Después de saludarnos, le digo, ¿por qué usted quería verme? Y me dijo, hermana, yo estoy anotando todos los textos y los vengo a buscar a mi Biblia. Y hermana, estoy confundido porque usted no sabe lo que se siente, que todo lo que uno ha creído toda la vida, la Biblia le dice que eso es un error. Estoy destanteado y le digo, no, hermano, alabado sea Dios, usted no está confundido, está desconfundiéndose. Y lo que está usted ahorita es tratando de aceptar la verdad que Dios le está mostrando, pero confusión ya no hay. Cayó la confusión, cayó Babilonia. Entonces, estaba profetizado. Iban a ser tiempos terribles que si no estamos anclados en Dios y en su palabra, seremos arrasados. Seguramente. Hay otra razón. Ya vimos la primera. Estaba profetizado. Veamos la siguiente razón. ¿Por qué hay tantas religiones y solo un Dios? Por la naturaleza humana. Unos han nacido para engañar, les fascina engañar a los incautos y otros han nacido para ser engañados. Así es que si yo digo, si esto es blanco, y yo digo esto es negro, y así lo creen los seguidores, todo el mundo va a decir que esto es negro, porque ya lo dije yo. La naturaleza humana nos gusta engañar y nos gusta ser engañados. No nos gusta profetizar por nosotros, profundizar por nosotros mismos. Ay, hermanos, en la historia han habido gentes que uno se pregunta, hermanos, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Como que la gente no tiene sentido común. Imagínense lo que le pasó a Jim Jones en la Guyana, la tragedia en las Guyanas del Templo del Pueblo, así se llamaba. 1000 personas a la muerte en la selva de la Guyana, haciéndolo beber cianuro. Él dijo, todos vamos al cielo, ¿verdad? Todos tomaron cianuro, hermanos, y todos se murieron. ¿Cómo es posible que hayan mentes que tengan esa capacidad de engañar? Y otras, porque habían hasta intelectuales, hermanos, fueron engañados. La naturaleza humana. David Koresh llevó a sus seguidores a una muerte en llamas en Waco, Texas. Esto fue un escándalo. No quiero detenerme en los detalles para ir concluyendo. Está la puerta al cielo. Applewhite, su líder, en 1997, en el rancho de Santa Fe, California, produjo un video de despedida. 39 cuerpos, algunos ya tenían 3 días de muertos, otros estaban
acostados en literas, en catres. Otros usaban pantalones y camisas negras, tenían en sus manos las instrucciones: mezclad vodka con fenerolabital. El brebaje mató a cantidad de seguidores. ¿Cómo es posible? Es que nos encanta ser engañados. Bueno, hay muchos más. Está el culto suizo. Sus miembros se incendiaron a sí mismos. Hay cultos a los ovnis basados, dizque en la Biblia. Imagínense ustedes. Bueno, astrología. Más de 2000 periódicos tienen en Estados Unidos zodíacos. Religiones de todos los gustos. La nueva era. Ay, miren, hermanos, esto es algo terrible. La nueva era mezcla todas las religiones. Incluso ahí le dan chance a Jesús de aparecer como un guía espiritual, no como hijo de Dios, salvador de la humanidad, no. Es un iluminado. Creen y buscan el conocimiento dentro de sí mismos. Cuidado con aquellas religiones, folletos aún adventistas. Medite, cierre los ojos, cruce los pies, ponga una velita en cada esquina. Es un proceso de 40 días. Tengan mucho cuidado, hermanos. Mirad que nadie os engañe. Ya no deje que nadie conduzca su vida espiritualmente. Busque la Biblia con oración. Tenemos el espíritu de profecía, hermanos, para nosotros ser guiados correctamente. Ya todo lo que viene ungido de naturalidad humana, hermanos, hay que tenerle mucho cuidado. Satanás ofrece llenar los vacíos espirituales al gusto del cliente. Hoy en día hay muchas voces que le dicen en el oído: mira a la derecha, mira esto, lo otro. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque así ataca Satanás a través de la nueva era. Esas voces que se oyen. En la Biblia, los siervos de Dios que estuvieron hablando cara a cara con Dios son unos, pero las experiencias de los demás, hermanos, no tiene que ver con eso. Tengamos mucho cuidado. Ancha es la puerta y muchos van por ahí. Estrecho es el camino y son pocos los que la hallan el camino, hermanos. Tengamos muchísimo cuidado con estas cosas. En 2 de Timoteo 4, 3 y 4 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice lo siguiente: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Ay, el sábado. Lo primero, voy a perder el trabajo. Ay, no, la ley de Dios ya no, esa es una carga. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es en el tiempo del fin. Hermano, Satanás tiene astucia. Es experto en mezclar la verdad y el error. Un adventista bien fundado puede escuchar un sermón, por decirle algo, con el 99% de verdad y con una pizca de mentira. Ya allí hay un engaño. Si no estamos listos. Dice también la tercera razón, ya vimos dos. Primero, que dijimos, estaba profetizado. Segundo, hay por la naturaleza humana. Hay gente que le encanta engañar y a otros ser engañados. Vamos a la tercera. Falsas interpretaciones. En 2 de Pedro 3, 16 y 17 dice: en todas sus cartas, hablando de Pablo, Pedro está hablando de los escritos de Pablo. En todas sus cartas habla de esto.
Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para predicación, para perdición de sí mismos. Vosotros, oh amados, prevenidos como estáis, guardaos para que no seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Hay partes difíciles en la Biblia que hay que analizarlas con oración, con estudio, con investigación profunda, con ayuno, con oración. Pero Dios al final da a conocer esas verdades. Pero algunos, no. Vaya, les voy a poner un ejemplo. En Hechos 10 hay un texto que dice que Pedro vio un lienzo cayendo del cielo y él tenía mucha hambre. Y que en ese lienzo venía toda clase de animales inmundos. Y Pedro en la visión oyó una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Vaya, ahí dice, y que Pedro dijo, Señor, si yo nunca he comido cosas inmundas, y no llames inmundo a lo que Dios limpió. Vaya, ahí está, podemos comer culebras, ranas, sapos, cocodrilos, serpientes, todo lo que quieran comer. Ahí está, Dios limpió todo. Lean todo el capítulo, hermanos. No se estaba refiriendo a comida, se estaba refiriendo a que los gentiles eran considerados animales inmundos por los judíos. Y en ese momento llegó a buscarlo de parte de Cornelio, que era un gentil, a Pedro. Y le dice, mi Señor te está esperando. Y dice Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Yo no puedo llamarle inmundo a los gentiles, porque también por ellos murió. La visión no sé, pero hay partes que son difíciles que los indoctos tuercen. Y por eso hay tantas malas interpretaciones. La cuarta, algunos no desean hacer la voluntad de Dios. Hay gente cristiana, evangélica, cuando uno les habla de la ley de la... No, somos salvos por gracia. Y la ley está, el que está bajo la ley está bajo maldición y una sarta de malas interpretaciones. Mire lo que dice San Juan 17:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Y ese es el desafío que les dejo yo ahora en esta hora, hermano. El que quiera hacer la voluntad de Dios, que con un corazón tremendo me dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios y comienza a escudriñar, a oír estos videos, estos audios y empieza a indagar, la verdad le llegará. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Queridos hermanos, espero en Dios que hayamos entendido por qué hay tantas religiones si solamente hay un Dios. ¿Será que si Jesús pudiera, el verdadero Jesús, pudiera andar por las calles? Eso no es así, vean, la Biblia, solo estoy poniendo un ejemplo. Pudiera andar por las calles y le agarró el tiempo del culto. ¿Será que Jesús diría, voy a ir a cualquiera porque todas me quieren, todas? Hermanos, eso no pasaría. Él iría a aquella iglesia que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Que toda su enseñanza se basa en Jesús, en su palabra y en su ley. ¿Por qué hay tantas religiones? Ahora usted tiene la respuesta por usted mismo. ¿Qué hacer? Usted conoce la verdadera religión, la verdadera iglesia. Defiende la verdad con la palabra de Dios. Defiende y cree que no hay salvación sin Jesús. Y defiende de que la ley de Dios está en vigencia y es verdad.
Espero que este tema haya orientado, haya ayudado, que todos hayan comprendido en esta ocasión por qué hay tantas religiones si solamente tenemos a un Dios. Que Dios bendiga a cada uno y que con nuestro escudriñamiento de la palabra de Dios, con oración, el Señor siempre nos guíe a toda verdad. Oremos. Amante y glorioso Dios, gracias por manifestar tu amor. Gracias por Jesús, que hizo posible nuestra redención. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es guía a toda verdad. Gracias, Señor, por esa ley que nos heredaste, que gobierna el universo y debe gobernar nuestras vidas y corazones para demostrarte cuánto te amamos. Que este mensaje haya llegado a cada corazón y que tomen sus propias decisiones y que tú puedas ayudar y a asistir a cada uno de los que están escuchando o viendo este mensaje. Guárdanos en tu amor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.